Que el Señor añada más y más de su gracia esta noche. Lo que nos dio esta mañana fue contundente y esperamos que en los días venideros, esta noche, en los días que vienen, el Señor abunde más y más conforme a esta verdad que tenemos aquí declarada, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiero esta noche contrastar la ley y el Evangelio, y para lo cual voy a tomar el capítulo 5, verso 17 adelante de Mateo. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras corresponden a lo que se llama el Sermón de la Montaña. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Mateo registró estas enseñanzas de Jesús cuando sentado en aquel monte abría su boca y le enseñaba a sus discípulos. Y estas palabras, según se dice, son las palabras más leídas de toda la Biblia. No hay ningún párrafo de la Biblia que haya sido más conocido y más leído por los cristianos y por el mundo de la literatura en general. Estas palabras han sido las más leídas a través de la historia, pero al mismo tiempo han sido las menos entendidas y al mismo tiempo han sido las menos obedecidas. Podríamos demorar entre 15 y 20 minutos en leer todo el Sermón de la Montaña. Y esos 15 y 20 minutos, las palabras que podríamos leer de estos 3 capítulos, contienen lo que podría llamarse las leyes del reino de los cielos para los ciudadanos del reino de los cielos. Estas enseñanzas, que son las leyes del reino, uno podría preguntarse cómo es que el Señor dice: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. Y le da una importancia tremenda a obedecer los mandamientos, refiriéndose a los mandamientos de la ley, y además de todo lo que Él de alguna manera completa de la ley, cuando dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, está completando algo que la ley no había explicado bien. Pero no solo Él vino a completar lo que le faltaba a la ley en cuanto a explicación de su significado, sino a completarla en el sentido de que Él vino a cumplirla. Y su mensaje en los inicios de su ministerio, de 3 años y medio, en los inicios Él confronta a las multitudes de Israel diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y esas palabras, ese llamado al arrepentimiento,
era precisamente llamar y tocar la conciencia de quienes conocían la ley, de quienes eran celosos de la ley, de quienes estudiaban la ley, de quienes interpretaban la ley, escribas, fariseos, pero que nunca jamás la habían cumplido. Arrepentirse de la falta de obediencia a la ley, arrepentirse de que tenían en la ley un camino para parecerse a Dios, porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Si la ley dice no matarás, es que Dios no es un asesino. Si la ley dice no cometerás adulterio, es que Dios no es infiel. Si la ley dice no robarás, es que Dios no es un ladrón. Así que todo lo que la ley dice es la expresión del carácter de Dios. Y ese carácter nunca nadie lo había tenido. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la encarnación del carácter de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo encarna la ley de Dios. La única persona que ha vivido completamente la ley, que la ha experimentado y la ha cumplido, es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que tiene toda la autoridad para demandarnos a nosotros, a que nosotros sigamos sus pisadas. Y ahora, ¿cómo entendemos la explicación del apóstol Pablo respecto de la ley, que pareciera una paradoja, un contraste tan grande, cuando el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley? ¿Cómo se entiende el lenguaje del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, cuando nos exhortan a que no estamos ahora bajo el régimen de la ley, ni estamos en las obras de la ley, y que en la ley estábamos confinados bajo la ley? ¿Y cómo entender el enojo de Pablo? ¿Cómo entender el malestar de Pablo cuando confronta a los Gálatas, que habiendo sido visitados por judaizantes, estos judaizantes le dicen a los Gálatas eran gentiles, y le enseñan a los Gálatas: está bien que ustedes hayan conocido a Cristo, pero no es suficiente. A ustedes les falta cumplir los rituales de la ley. Ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que aceptar los mandamientos de la ley que nos enseñan que hay que abstenerse de ciertos tipos de comidas, que hay que guardar ciertos días de fiesta, de luna nueva y de guardar el sábado. Ustedes no están cumpliendo con la ley. Está bien que hayan creído en Cristo, pero ahora tienen que cumplir la ley. ¿Cómo se entiende la enseñanza de Pablo con la enseñanza de Jesús? Entonces, yo quiero en esta exposición presentar la armonía que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La armonía que existe entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La armonía que existe entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Lo que son las obras de la ley y lo que significa las obras de fe. Lo que significa andar en la carne o los esfuerzos de la carne, el contraste con vivir y andar en el Espíritu.
Lo que significa el contraste de que bajo la ley nadie será justificado, pero que por la fe en Jesucristo todos alcanzan justificación. ¿Cómo se puede armonizar algo que aparentemente tiene tanto contraste? Entonces, la pregunta que hace el apóstol Pablo en Gálatas 3:1 es vital para comenzar a escudriñar, tratando de escudriñar para lograr entender el valor que tiene lo uno y lo otro, para ver cómo podemos armonizar, cómo encontrar la armonía que existe entre ley y gracia, la armonía que existe entre ley y evangelio. Entonces, en Gálatas 3:1, el apóstol Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta fundamental. Entonces la respuesta de Pablo es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Y las explicaciones que da el apóstol Pablo en otras de sus cartas, como Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, cuando dice que la ley se introdujo para que toda boca se cierre, para que el mundo entero quede bajo el juicio de Dios y para que exista el conocimiento de lo que es el pecado. En resumen, esas tres cosas están en esos textos y esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Entonces la respuesta es que la ley sirve para taparnos la boca. La ley sirve para colocarnos a todos, al mundo entero, bajo pecado, bajo la culpa del pecado. Y sirve también para conocer en qué consiste el pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos cuenta su experiencia con la ley, dice, porque yo en otro tiempo viví sin la ley. Pero cuando supe que la ley decía, no codiciarás, entonces el pecado, tomando ocasión por ese mandamiento, esa ley que es justa, santa y buena, me mató, produjo en mí la muerte. Porque ante las demandas de Dios, que el hombre no ha cumplido, le cae encima la punición de la ley que ha sido desobedecida, y por lo tanto la condición del hombre frente a Dios es que está muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, sin comunión con Dios, y por eso el llamado al arrepentimiento. Porque arrepentirse de haberle fallado a Dios es el camino que nos abre la puerta para un reencuentro con Dios. Y entonces en la ley de Moisés, esta ley tiene distintos elementos. Hay más de 200 mandamientos positivos, afirmativos, y hay más de 300 mandamientos que son con un no, prohibitivos. Y de todos estos mandamientos, que son más de 600, había muchos que tenían que ver con las leyes ceremoniales, rituales, sacrificios, ofrendas por el pecado. También había leyes civiles, pero también había leyes morales, leyes de la moralidad, como es la síntesis de los 10 mandamientos, que en aquella parte donde dice no hagáis tal cosa, no hagáis tal cosa, no codiciarás, no adulterarás, no robarás, esos mandamientos tienen que ver con la moralidad. Entonces, lo que sabemos por el Evangelio es que todos los rituales
todos los cultos de sacrificio, todas las ofrendas, todas las fiestas fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que entendemos que Cristo es nuestro sábado. De tal manera que no tenemos necesidad de ir 3 veces al año a Jerusalén para presentar ofrendas por nuestros pecados. Y entendemos que las ofrendas que se presentaban en el sistema de la ley solamente cubrían los pecados que se cometían por ignorancia o por descuido. Pero la ley ceremonial no cubría los pecados que se cometían deliberadamente. ¿Y qué es pecar deliberadamente? Es sabiendo que la ley me dice que no tengo que hacer tal cosa y yo lo hago nomás. Entonces, la ley es un régimen. Es un régimen que Dios colocó, sabiendo que no podríamos cumplirlo jamás en nosotros mismos. Porque hay una ley que está metida en nosotros, como decía Pablo en su testimonio. Que el pecado que estaba en él, tomando ocasión por el mandamiento, ese pecado que es no codiciarás, despertó el deseo de codiciar. Entonces la ley que es santa, justa y buena, aquello que es bueno resultó malo, resultó que le hizo daño. ¿Qué diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es mala? No, la ley no es mala. La ley es santa, justa y buena. El problema no está en la ley, el problema está en mí. Yo no soy capaz de obedecer la ley. Y entonces descubrí dentro de mí, dice el apóstol Pablo, que había una ley de pecado, que me arrastra a hacer aquello que no quiero hacer. Porque yo con mi mente apruebo que la ley de Dios es buena. Pero tengo una impotencia, tengo una insolvencia moral, tengo una incapacidad espiritual. Yo no puedo cumplir con la ley de Dios. Y Dios sabía eso. Por eso que el antiguo pacto es un pacto condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. Y por eso que Dios muchas veces a este pueblo que dijo amén, haremos todo lo que tú digas, se comprometieron en un pacto con Dios sin saber lo que estaban diciendo porque no se conocían a sí mismos. Y esta es la situación del ser humano, que no sabe, que no conoce, que dentro de sí mismo tiene una impotencia porque no puede agradar a Dios por la ley. Entonces la ley, como lo explica el apóstol Pablo en otros párrafos, en 2 Corintios capítulo 3, por ejemplo, donde dice que el ministerio de la ley, el servicio de la ley, era un ministerio de muerte. Y contrasta el ministerio de muerte con el ministerio de justificación, el ministerio de vida. El Antiguo Testamento es un ministerio de condenación, el Nuevo Testamento es un ministerio de justificación, de vida. De tal manera que el apóstol Pablo entiende muy bien cuál es el resultado de estar bajo este régimen. Nadie puede escapar de la muerte, de la sentencia de muerte que tiene la ley para todo ser humano. Entonces el apóstol Pablo continúa con su testimonio en el capítulo 7 de Romanos. Y él está diciendo que adentro de él hay una ley de pecado que lo arrastra a hacer lo que él no quiere hacer. Y que esta ley, aunque él en su mente aprueba lo que es bueno, lo que es de Dios, pero descubre que hay algo en él que lo lleva a hacer todo lo contrario de lo que es la ley de Dios. Y entonces él llega a esta conclusión: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces aquí viene la armonía de la ley con el Evangelio. Hermanos, es imprescindible
que la persona que vamos a evangelizar conozca su condición delante de Dios. Esta condición de ser miserable, de tener una miseria espiritual, una miseria moral, que no se condice con la naturaleza divina que es santa, justa y buena. Mi naturaleza humana es contraria a la naturaleza de Dios. Y aunque yo fui creado a la imagen de Dios, esa imagen de Dios está dañada en mí, porque tengo un estigma pecaminoso carnal que me arrastra, que me esclaviza, que es una ley de pecado que opera en mis miembros y me cautiva bajo esa ley de pecado. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Quién? La pregunta primero, ¿quién me librará de esta naturaleza pecadora? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Este es el Evangelio. El Evangelio es la liberación. El Evangelio es el perdón. El Evangelio es lo que nos conecta con Dios a pesar de nuestra naturaleza pecadora. Y tiene un aspecto judicial, jurídico, en que nuestra condición de pecado que nos trajo la muerte y la condenación queda resuelta por la gestión redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Padre que demandaba la justicia del ser humano y la justicia de Dios demandaba el castigo del pecado del ser humano, fue completamente absorbido por la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien se puso en tu lugar y en el mío. Y esto es el Evangelio. Esto es parte del Evangelio. Empezamos a contar ahora las riquezas del Evangelio, cómo se contrastan con la ley, pero que no contradicen la ley, porque la ley es el carácter de Dios, porque la ley está encarnada en Jesucristo, porque la ley nos representa a Dios mismo. Así que usted, recibiendo el Evangelio, no puede tener una mala actitud hacia la ley. Pero ahora que estoy en Cristo, ¿cómo me enfrento con la ley? No en mi carne, no en mis propias fuerzas. No enfrento la ley obligado. Ahora estoy frente a la ley. Y ahora estoy frente a la ley por amor. Porque yo antes no tenía el amor de Dios morando en mi corazón. La obra de Dios en nosotros y parte del Evangelio es un asunto jurídico, pero también orgánico, espiritual. Porque cuando escuchamos gracias a Dios por Jesucristo, cuando escuchamos la buena noticia que hay alguien que nos libra de la ley de pecado y de muerte, entonces se despierta en nosotros un nuevo espíritu, una naturaleza distinta, una participación de la vida divina, un anhelo vivo por las cosas de Dios, un querer ser como Él es, un anhelo profundo del corazón de no vivir en desobediencia. Entonces tengo dentro de mí algo que antes no tenía. Cuando me paraba antes frente a la ley de Dios, todo lo que tenía era acusación, condenación. La ley me exigía y yo sufría porque no podía obedecerla. Y aunque aprobaba que la ley de Dios era buena, pero no tenía condición dentro de mí para acatarla. Entonces Dios, al oír la buena nueva del Evangelio y al escuchar el tremendo favor de Dios concedido gratuitamente por su gracia, impactó de tal manera mi corazón y el tuyo, que Dios nos regaló la vida de su Hijo y nos fue impartida por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que generó en nosotros
un cambio radical, que la Biblia le llama nuevo nacimiento, o le llama conversión, o le llama regeneración. Y eso está más allá de lo judicial, eso es algo espiritual. Y por lo tanto ahora los cristianos tenemos dentro de nosotros otra ley. La ley que dice Pablo en Romanos 8 ahora, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos dos leyes operando en nosotros. Tenemos la ley del pecado y de la muerte, y tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que opera en aquellos que se consagran, en aquellos que renuncian a vivir en la carne, en las fuerzas de la naturaleza humana, y se encomiendan en las manos del Señor, para ahora, amando la ley de Dios, no por obligación, no por deber, sino que por amor, espiritualmente, nos relacionamos con la ley de Dios y llegamos a tener una opinión de la ley de Dios, como la tenía Pablo, que es santa, justa y buena. Pero cuando leemos los salmos, lo que dicen los salmos respecto de la ley, por ejemplo, el Salmo 19, les voy a leer una parte. El Salmo 19 se refiere a la ley de Dios de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. ¿Qué opinión tiene usted de la ley? ¿Qué piensa de lo que dice el apóstol Pablo? Que ya no estamos bajo la ley. Pareciera que esas palabras nos hicieran sentir cierto desprecio respecto de la ley, pero tenemos que entender que el apóstol Pablo lo que está diciendo no son palabras ni enseñanzas que nos alejan de la ley, sino que lo que está advirtiendo el apóstol Pablo, que si usted y yo vamos a estar bien con Dios, entienda bien esto, si usted y yo vamos a sentirnos bien con Dios, ya no vamos a estar bajo el juicio y bajo la condenación, bajo la pena de condenación y de muerte. No se debe. Si usted se va a sentir bien con eso, con Dios, no se debe que usted ahora cumple la ley. No se debe a que ahora usted trata de cumplir la ley. Porque para sentirse bien con Dios, lo que vale es lo que usted crea, que usted reciba, que usted internalice lo que Dios hace por usted, lo que Dios hace por nosotros. Un cristiano descansa en lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Porque el régimen de la ley exige, pide, demanda, esclaviza. La ley es exigente, es tajante, pero la gracia otorga gratuidad. La gracia empodera, la gracia libera, la gracia perdona, la gracia reparte dones gratuitamente, sin condición. La ley te condiciona, pero la gracia te lo da todo como regalo. Entonces aquí está el problema de la cristiandad a través de los siglos y en nuestros propios días, que lamentablemente muchos cristianos no conocen esto que estoy explicando en esta hora. Y hay iglesias pentecostales en que se escucha a los pastores decir: Cristo pagó el pie de nuestra salvación, pero nosotros, hermanos, tenemos que pagar el dividendo de nuestra salvación. ¿Qué es eso? Esa es una mezcla. Esta es una mezcla. Es una mezcla de ley y de gracia. Según ellos, la parte que hizo Cristo es una parte, pero la otra parte tiene que hacerla usted. Entonces nos encontramos con muchos cristianos confundidos
que no descansan en la gracia de Dios. No echan mano por la fe a todos los recursos, a todas las riquezas del Evangelio en Cristo Jesús. Y a esas riquezas solamente se accede por gracia y no por obras. Pero cuando tú estás accediendo por fe y te apropias de las riquezas inescrutables del Evangelio, tienes ahora, por la operación del Espíritu de vida que está en ti, tienes ahora y cuentas con el favor de Dios, con la gracia de Dios, para hacer obras de caridad y también todo lo que te exige el Señor. Cuando dice, oíste que fue dicho, no resistáis al malo. No resistáis al malo. Y estas han sido una de las palabras más malentendidas en toda la historia. Por ejemplo, ¿cómo se llama este ruso del año 1880, más o menos, el León Tolstoy? En la misma época que nosotros estábamos viviendo la Guerra del Pacífico en Chile, León Tolstoy se estaba convirtiendo a Cristo, de una edad bastante... no era un joven cuando se convirtió, y leyó muchísimas veces el Sermón de la Montaña. Y él dijo, ahora encontré la llave clave para la solución de todos los problemas de la humanidad. Porque la humanidad siempre ha vivido en guerras. Entonces, cuando él tomó estas palabras de Jesús, no resistáis el mal, entendió que no había que resistir al malo, no había que resistir la maldad. Resistir la maldad era pagar mal por mal. Así que los sistemas judiciales de los estados políticos estaban por demás, según la enseñanza de Cristo, y había que eliminar el Estado, había que eliminar la política, había que eliminar las instituciones jurídicas, había que eliminar los militares, había que eliminar la policía, porque lo que hacen estas instituciones es castigar el mal, o sea, resistir el mal. Y escribió varias obras al respecto. Y de esas obras se tomó después el Mahatma Gandhi en la India, se enamoró de las enseñanzas de León Tolstoy y empieza a aplicarlas en la India, porque la India estaba dominada por ingleses y Inglaterra era una nación cristiana, se denominaba una nación cristiana, y entonces Gandhi empieza a enviarle discursos a Inglaterra respecto de la fuerza de la no violencia. Recientemente, hace un tiempo atrás, apareció un libro escrito por un historiador brasilero que habla de la historia del mundo narrada políticamente incorrecta. Y uno de los testimonios que cuenta es la historia del Mahatma Gandhi, donde Gandhi aparece como un homosexual, siendo casado, deja a su esposa, deja a su familia y se va a vivir con un homosexual. Y uno dice, ¿cómo es que un homosexual, un hombre que no se declara cristiano, y que cuando le preguntan, ¿por qué no te conviertes a Cristo? Gandhi dice, cuando vea que los cristianos viven el sermón de la montaña, entonces yo me voy a convertir a Cristo. Nunca se convirtió a Cristo, pero trató de aplicar la fuerza de la no violencia de una manera mal entendida, y mal entendida como la entendía también Tolstoy. Porque el mal hay que resistirlo, porque el diablo es malo y tenemos que luchar contra el diablo y contra las tentaciones del diablo, ¿sí o no? Cuando el Señor está diciendo no resistáis al malo, no está borrando a los militares o las instituciones jurídicas o los estados políticos, sino que es lo que porque el apóstol Pablo cuando explica esto dice que toda institución, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y nos pide a los cristianos que tenemos que someternos a toda la autoridad establecida por Dios. Y la autoridad fue puesta para resistir al malo.
o resistir a los transgresores. Para eso fue puesta la autoridad. De tal manera que habría que entender entonces que la enseñanza del Señor Jesucristo de no resistir al malo, está mal interpretado que Jesús dijo no resistáis al mal, sino que resistir al malo, porque al mal hay que resistirlo. Pero no resistir al malo significa que personalmente nosotros no podemos reaccionar cuando una persona nos ofende, cuando una persona te quiere robar el auto, cuando un ladrón entra a tu casa. No puedes defenderte. Sí, que a lo mejor si tienes la oportunidad de llamar a la policía lo puedes hacer, porque estás respetando la autoridad. Pero tomar la justicia en tus manos, eso es lo que el Señor está prohibiendo. ¿Cómo entender que en el Antiguo Testamento, si Dios dice no matarás, pero Él manda al pueblo de Israel a matar a los cananeos? ¿Cómo entendemos el carácter de Dios? Entonces comprendemos que esa cultura de los cananeos, ha sido una de las culturas más perversas que ha existido en la historia de la humanidad, donde sacrificaban niños y niñas en los brazos de los ídolos de la fertilidad, que cada vez que estaban reunidos y enfiestados para celebrar a sus divinidades, lo hacían sobre la base de borracheras, orgías, pecados indescriptibles. Lo que le plantea a Dios al pueblo de Israel es una contracultura. Y lo que nos plantea el Señor Jesucristo a los cristianos también es una contracultura. Porque las enseñanzas del reino, los valores del reino, las leyes del reino, entregadas a los ciudadanos del reino, son conceptos, enseñanzas y principios absolutamente distintos a todos los principios que gobiernan las culturas del mundo. De tal manera que la cultura cristiana es una contracultura. Donde quiera que se pare un cristiano, se va a encontrar que las costumbres de los demás, que no son cristianos, no tienen nada que ver con las costumbres de un cristiano. ¿Cómo vivir consecuentemente la cultura cristiana? Cuando Dios manda a matar a los israelitas, que vayan a matar a los cananeos, no le pasa armas. No le pasa cuchillos, ni lanzas, ni espadas, porque no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. O sea que si nosotros vamos a resistir el mal, no es con cuchillos, no es con pistolas, no es con garabatos, no es con violencia. Si vamos a resistir el mal, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo, que es la ley del Espíritu de vida que opera dentro de nosotros. Por lo tanto, hoy día la relación que tenemos con la ley de Dios, amados hermanos, no es una distancia con la ley, es comunión con la ley, no con el régimen, no como el régimen que decía que para estar bien con Dios había que cumplir la ley. Nosotros ahora estamos bajo un nuevo régimen, estamos bajo el régimen del Espíritu. Y en el régimen del Espíritu hemos recibido vida. Hemos recibido una asociación con Dios, un vínculo con Dios. Hemos recibido dentro de nosotros el poder de una vida nueva. Y la palabra se cumplió de la profecía que decía: pondré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. O sea que el régimen de la ley, estar bajo la ley, es tener la ley fuera de nosotros. Es tratar nosotros con nuestras fuerzas de estar bien con la ley de Dios. Ese es el régimen de la ley. Pero hoy día yo entiendo y sé y comprendo y conozco y disfruto que la ley de Dios no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Porque el apóstol Pablo dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces estamos llamados a ser como Cristo, pero no con nuestras fuerzas.
Entonces, cuando Dios manda a los judíos a matar a los cananeos, era Dios mismo, era el Señor de los ejércitos, que iba delante de su pueblo y destruía a los enemigos. Cuando Israel los confrontaba, entonces era Dios mismo el que los ejercía sus juicios, porque cuando el mal está presente en el mundo, y cuando tú eres un cristiano, cuando en lo personal o en lo colectivo le clamamos a Dios que haga justicia, no se demorará, no se tardará el Señor en tomar Él la justicia en sus manos. Nosotros no somos llamados, en el Sermón de la Montaña nos enseña el Señor a no colar el mosquito y a no juzgar que el hermano tiene una paja en el ojo cuando nosotros tenemos una viga en el nuestro. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces León Tolstoy nuevamente se toma de esas palabras para decir que los tribunales de justicia no tienen nada que hacer en esto de aplicar la ley a los malos. Está equivocado. Porque las palabras en griego respecto a juzgar son tres acepciones. Es discernir, es interrogar, es inquirir, poner en la balanza, y eso está permitido que lo hagamos. Crineo, el verbo crineo, que es juzgar, tiene todas esas acepciones y podemos discernir, y podemos interrogar, y podemos preguntar, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué te ocurrió tal cosa? Y podemos inquirir y podemos preguntar. La Iglesia Católica se equivocó cuando inventó el Tribunal de la Santa Inquisición, y en vez de solamente preguntar e interrogar para hacer una consejería, colocó el catacrineo, es dejar caer el juicio encima. Y eso es una facultad que solamente le corresponde a Dios y no a nosotros. Cuando el Señor está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, está diciendo, cuando veas algo errado en tu hermano, no le dejes caer el juicio encima. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero no está impidiéndonos acercarnos al hermano para confrontar de alguna manera o inquirir por qué le pasó con lo que le pasó, para luego dar una consejería. Porque no estamos para condenar a los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces estas son las palabras mal entendidas y mal aplicadas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son una religión que está en el sistema de la ley, que están bajo la ley. Instan a la gente que se acerca a sus filas a salir a las calles a predicar. Son los pregoneros, los testigos. ¿Pero testigos de qué? Ellos, si usted le pregunta, ¿usted es salvo? Ellos van a decir, le estoy haciendo empeño. Porque ellos creen que saliendo a la calle a tocar puerta por puerta y a confrontar a las personas con el atalaya, entonces están haciendo méritos para ser salvos. La salvación no es por méritos, es por gracia. La salvación es completamente gratuita. Y es tan rica la salvación que el Señor nos ha dado, que si la ley de los ceremoniales que había en la ley de Moisés otorgaban expiación de las culpas por ignorancia y por descuido, por accidente, esta ley de gracia, la ley del nuevo pacto, la ley que opera ahora en el nuevo pacto, nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y que el único pecado que no tiene perdón de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es pisotear la sangre de Cristo y no hacer efectivo el poder de la sangre de Cristo, que es lo único que te justifica, que es lo único que te perdona, que es lo único que te pone en contacto con Dios, es lo único que te justifica delante de Dios. No es tu buena conducta la que te hace tener paz con Dios, es tu fe en Jesucristo. Y cuando te llenas de fe y por la fe apropias las riquezas del Evangelio, entonces estás en condiciones
de amar la ley, cumplir la ley, obedecer la ley, no porque lo estás haciendo en tus fuerzas, sino porque estás empoderado por la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es todo lo que Dios nos regala, todo lo que Dios nos otorga gratuitamente, sin costo alguno para nosotros. No tiene costo para nosotros, solo recibirlo. La ley te pide, te exige, te obliga, pero la gracia te regala. Entonces el apóstol Pablo dice que ahora nosotros, el testimonio que él da respecto de sí mismo en Romanos 8, de que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y agrega que los que andamos en el Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. La justicia de la ley se cumple en nosotros. O sea, el carácter de Dios nos es añadido, agregado. Por eso que es tan impropio que un cristiano no perdone. Y por eso que en las leyes del reino, reflejadas en el Sermón de la Montaña, inscritas ahí, nos dice, si tienes algo contra tu hermano y vas a adorar, y en el camino te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, anda y arréglate y ponte a cuenta con tu hermano primero. Deja tu ofrenda de lado. Qué poco obedecidas son estas palabras. Cuando has ofendido a un hermano o a una hermana, ¿cuánto tiempo pasa para que vayas, toques la puerta o lo llames por teléfono y le digas, hermano, dame un tiempo para hablar contigo? Esa persona sabe que tú tienes un problema con él y no podría negarse a recibirte para tratar el asunto. Porque qué importancia le da el Señor Jesucristo a que un hermano esté enojado con otro hermano. La importancia que tiene es que cuando llegue el día del juicio, esa persona irá a una cárcel. Y tal vez que empiece a vivir en una cárcel ya aquí, ahora. Pero irá a una cárcel donde no podrá salir de esa cárcel hasta que pague el último cuadrante. Pareciera tan simple, pareciera tan sencillo estar enojado con un hermano o una hermana y no arreglar las cosas y dejar que el tiempo pase. Pareciera tan sencillo que uno al final no le da importancia a una cosa como esa, pero el Señor le da tanta importancia, y esto puede ser tan trascendente, que en el día del juicio, cuando el Señor juzgue estas cosas, el cristiano que no haya cumplido estas cosas, por pequeñas que sean, dice el Señor, que si no las ha cumplido y las ha quebrantado, será llamado muy pequeño, dice, en el reino de los cielos. Y dice el Señor, cualquiera que las haga y las cumpla, cualquiera que las enseñe y las cumpla, será llamado grande en el reino de los cielos. Y habla de la justicia que tiene en los cristianos tiene que ser mayor que la justicia que tenían los escribas y fariseos, porque la justicia de ellos era una cuestión de rituales, de apariencia y de cosas externas, pero no había nada interno. Pero la justicia de un cristiano es Cristo mismo morando dentro de él. De tal manera que si Cristo vive, yo tengo comunión con Cristo, dependo de Cristo, las 24 horas del día conectado con el Señor, haciendo lo que esté haciendo, pero conectado con Cristo. Si estoy en el computador, si estoy pegando ladrillos, si estoy trabajando con una pala, si estoy manejando un vehículo, pero conectado con el Señor, viviendo en Cristo, viviendo en el Espíritu. Porque no con fuerzas, no con ejércitos, ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces démosle lugar al Señor. El apóstol Pablo, enojado con los Gálatas, le dice, tan necios sois, tan necios sois. Y aunque el Señor dice que no tratemos a nadie de necio, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable de juicio, Pablo se atreve a tratar de necio a los Gálatas.
Es una necedad que teniendo todos los favores de Dios concedidos gratuitamente por el Evangelio, nosotros, cuando lleguemos a tener algún error en nuestra vida, algún pecado, algo que nos descalifique, algo que nos haga sentir culpables, algo que nos haga sentirnos que hemos perdido la comunión con Dios, lleguemos a pensar que el camino de recuperación es que ahora yo, al arrepentirme, empiece a tratar de cumplir, como sea, las leyes de Dios. No es con mis fuerzas. Es por fe. Es por gracia. Es por el nuevo pacto. Es por Cristo. Es por el Evangelio. No es por obras. No es por la carne. Entonces el apóstol Pablo dice, exhorta a los Gálatas a que aquella libertad con que Cristo nos hizo libre, no la perdamos. No la perdamos. ¿Libre de qué? ¿De qué nos libró el Señor? ¿Nos libró de relacionarnos con la ley? No. Más bien la obra que hizo Cristo fue liberarnos del ministerio de la ley. El ministerio de la ley es matar. El ministerio de la ley es condenar. El ministerio de la ley es taparte la boca. El ministerio de la ley es ponerte bajo pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Nos liberó de todo eso que la ley hacía con nosotros. Amén. Entonces, un cristiano es una persona que ha experimentado esa libertad. Un cristiano descansa, que no tiene cuentas pendientes con Dios. Un cristiano es una persona que tiene paz con Dios. Mira, estos son parte de las riquezas. Paz con Dios y paz de Dios. La paz con Dios que se obtiene por el aspecto judicial de la obra redentora de Cristo. La paz con Dios. Pero la paz de Dios es aquella que se obtiene mediante la gracia que nos es dada y por el poder del Espíritu que actúa y opera ahora en los creyentes. Y todo esto se vive por la fe. Amén. Entonces, hermanos, es difícil y casi imposible para la carne que uno se ponga a cuentas con un hermano. Es imposible para la carne cuando te hacen un mal devolver un mal con un bien. No paguéis mal por mal, dice el Señor, sino vence con el bien el mal. Entonces alguien, haciendo una síntesis de esas enseñanzas, dijo así: si alguien te hace bien y tú le pagas con mal, eso es diabólico. Si alguien te hace bien y tú le pagas con bien, eso es humano. Y si alguien te hace mal y tú le devuelves con bien, eso es divino. Amén. ¿De dónde sacamos la fuerza para amar al enemigo? ¿De dónde sacamos la fuerza para bendecir al que nos maldice? ¿Cómo podríamos obedecer estos mandamientos? Yo digo, ¿cómo Gandhi logró convencer a una cultura, a la cultura de la India, para que no le presentara resistencia al ejército inglés? Y nunca le tiraron ni una piedra a las balas, a los soldados ingleses que le tiraban balas a las multitudes cuando protestaban en las calles. Y si un tipo como Gandhi fue escuchado siendo homosexual y que no fue cristiano, pero tomó las palabras de Cristo de alguna manera, aunque muy mal aplicada en muchos aspectos, pero en lo general, en esto de no resistir al malo,
porque también Gandhi se oponía al Estado y también se oponía a las penalidades de la justicia, digamos, porque él pensaba que las cárceles deberían de convertirse en escuelas para instruir a los malos. Pero Gandhi ignoraba completamente la naturaleza pecadora que tiene el ser humano, porque él mismo no juzgaba el pecado que había en él. Sí podía obedecer una parte de la ley en cuanto a no resistir al malo, por una cuestión ideológica y política. Pero hermanos, si una persona como él pudo al menos en una parte cumplir, ¿no podremos nosotros, que tenemos toda la gracia y toda la riqueza del Evangelio para vivirlo consecuentemente, solamente aplicando la fe, solamente creyendo lo que el Señor nos pide? Bendito sea el Señor. Esto puede dar para mucho. Me voy a quedar hasta aquí con el mensaje. Creo que ahora sí estamos en condiciones de armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, de no encontrar contradicción entre ley y gracia, porque la ley es el carácter de Dios. La ley es santa, justa y buena. El problema no es la ley, el problema está en mí. Pero ahora ya no tengo ese problema, lo sigo teniendo porque el pecado sigue morando en mí. Pero cuento con la gracia de Dios, con la ley del Espíritu de vida, que es más fuerte que la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley de pecado y de muerte, como dice Pablo en los Gálatas también, cuando dice que la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu lucha contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Sí hay una guerra interna dentro de mí. ¿Cómo puedo vencer? Porque esto no opera automáticamente, sino que opera mediante la fe. La fe es la herramienta que apropia las riquezas del Evangelio, y por lo tanto cada vez que me encuentre batallando en mi propia carne, o cuando vea que mi carne, que se opone a la ley, porque tengo que discernir mi carne, porque tengo que asumir una conciencia que en mi carne no mora el bien. Tengo que aceptar lo que la ley dice de mí, que soy hombre muerto. Por eso es imprescindible que al predicar el Evangelio podamos hacer la armonía de lo que la ley, cómo la ley sitúa al ser humano y cómo lo libera el Evangelio de esa situación en que la ley lo pone bajo su punición. Entonces notamos cuán imprescindible es tener claro la necesidad del arrepentimiento cuando predicamos el Evangelio. Porque a menos que la persona no sepa su condición de pecador, culpable, condenado, muerto, a menos que la ley no le haya mostrado su pecado, su condición de pecador, ¿cómo podrá apreciar el Evangelio? Entonces aquí creo que tenemos que revisar el mensaje, que quizás hemos insistido mucho en la gracia de Dios cuando invitamos a los pecadores a venir a Cristo y a recibir la gracia. Pero tenemos que mostrarle lo que la ley le dice para que pueda apreciar y pueda valorar lo que es el Evangelio. Por muchos años, después de haber estudiado en un seminario, nunca entendí la diferencia que había entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, entre ley y gracia, entre carne y espíritu, entre obras y fe. No lo entendía. Hasta cuando leí a Mackintosh, el Pentateuco de Mackintosh, el comentario al Pentateuco de Mackintosh, se me produjo esa maravillosa armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vi que el Evangelio estaba a través de todas las páginas de la Biblia, y que el Evangelio a través de la ley sirvió para anunciarnos lo que vendría. La ley tenía las sombras de lo que vendría, pero la realidad de las sombras vino en Cristo Jesús. Las promesas que había en la ley con respecto a lo que vendría en el futuro, todas esas promesas
se cumplieron en Cristo Jesús. De tal manera que el Evangelio estaba ahí, en los símbolos, el Evangelio estaba en las promesas, en las profecías, el Evangelio estaba en el culto, el Evangelio estaba en la sangre derramada de los corderos, el Evangelio estaba en el ministerio sacerdotal, el Evangelio estaba en la gracia de Dios que perdonaba pecados también, cuando la gente se acercaba ofreciendo las ofrendas. Pero los judíos prefirieron no valorar mucho el Evangelio que estaba ahí oculto de alguna manera en secreto, aunque lo conocían y lo apreciaban de alguna manera, pero prefirieron mucho más valorar las leyes que tenían que ver con la moralidad y llegaron a ser tan hipócritas en los días de Jesús que una de las cosas con las cuales Jesús los confronta es con la hipocresía, porque dicen que hay que hacer algo, dicen que hay que cumplir con tal cosa, pero ellos hacen exactamente lo contrario de lo que enseñan. Que el Señor nos libre, hermanos, de ser inconsecuentes. Es una tremenda bendición. Yo sé que en mi carne no mora el bien. Y que todavía, aunque estoy plenamente consciente que tengo una tremenda riqueza dentro de mí, no siempre soy consecuente con esa riqueza. Y que es tan grande también la ley de pecado y de muerte que opera en mí, que muchas veces en vez de que aparezca Cristo en mí, aparece mi viejo hombre. Y entonces me da pena y me da tristeza. Y dice el apóstol Pablo que de esa tristeza y esa amargura que nos viene, no hay que arrepentirse de eso. Porque esa amargura, ese dolor que nos causa el pecado, mira, si el pecado no te ha causado dolor, tendrías que empezar a preguntarte si alguna vez has sido un verdadero cristiano, si realmente te has convertido a Cristo, si realmente has probado las riquezas del Evangelio, si realmente has sido un objeto de la gracia de Dios, o tu cristianismo de todo el tiempo que has conocido el cristianismo, lo único que has conocido es un cristianismo al estilo testigo de Jehová, que es por obras, que es por méritos. Da que pensar cuando un cristiano comete pecados y no es capaz de arrepentirse. No es capaz de sentir dolor por lo que le ha ocurrido. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo nos trae ese dolor. Y ese dolor es el que nos conduce al arrepentimiento. No es la confrontación con el juicio de un hermano a otro que traerá tal cosa. Pero sí la consejería en amor puede ayudar a que una persona encuentre el camino y se reencuentre con el Señor después de haber desobedecido los mandamientos del Señor. El Señor Jesucristo dijo: guardad mis mandamientos. Mira lo que dijo Jesús. Y los mandamientos de Jesús son más exigentes que los mandamientos de la ley de Moisés. Porque si la ley de Moisés decía no matarás, Jesús dice: el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. La ley de Moisés decía no cometerás adulterio, y Jesús dice: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces la ley de Jesús es más alta todavía, es más completa y es más perfecta, porque la ley de Jesús apunta a la raíz de la criminalidad. La raíz de la criminalidad está en la odiosidad, en tener odio en el corazón. Entonces, ¿cómo poder, hermanos? Volviendo a lo que se decía al principio, estas palabras, que son las más leídas de toda la Biblia, y al mismo tiempo las menos entendidas, y al mismo tiempo las menos obedecidas. ¿Cómo revertir esto? Que el Espíritu Santo esta noche nos dé entendimiento, nos dé gracia,
y podamos ser de ese tipo de cristianos, consecuentes con la fe que tenemos. Porque para poder disfrutar las riquezas inescrutables del Evangelio, necesitamos hacer efectiva la fe. Y el que vive por fe, le seguirán obras de amor. No tratará de obedecer la ley por obligación, sino que lo hará por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Amén. Esta es la armonía. Esta es la gracia de Dios que opera, que nos socorre, que nos da la gracia de que la justicia de la ley se cumple en aquellos que no andan en la carne, sino que andan en el Espíritu. Amén. Habría mucho más que decir, pero dejémoslo hasta aquí esta noche. Les invito a hacer una oración, a estar en pie.